Buenas, buenas a todos nuestra audio escucha, Radio escucha, se radio hacía antes, escucha. pero esto ya no es radio. Técnicamente, la- es el primo moderno de la radio. Sí, tienes razón. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio en este increíble proyecto. Ujú. En este caso, vamos a hablar de una película un poco diferente a lo que venimos acostumbrados, me parece a mí, Mm, pero no por eso mala. No. ¿Cómo se llama? Cuéntenos un poquito, señor No David. Pues la película se llama Su Excelencia. Es hecha por un comediante mexicano Ujú. que creo que muchos de Latinoamérica pueden reconocerlo solo por el nombre, que es Cantinflas. Cantinflas, sí. Película de 1967, Su Excelencia. Ujú, ujú. Dirigida por Miguel Delgado, que es como... Aquí yo creo que pasa igual que cuando hicimos la película de Druk, la Druk. danesa, Ajá. Druk, Sí. que pues no reconocemos mucho el elenco, también es Ujú. porque se filmó hace más de 50 años, hace como Ajá. 60 años, Y por ahí. también vienen como de una zona donde pues el cine no es tan popular como es Hollywood, ¿no? Que es una vuelta globalizada. Aunque en esa época fue como la época de oro del cine mexicano, como el auge del cine mexicano, Ujú. en la cual Cantinflas o Mario Moreno, que es como el nombre del actor, tomó mucho protagonismo. Sí. Entonces, bueno, lo que decía, está dirigida por Miguel Delgado, que es un director de cine-teatro que hizo películas desde 1940 hasta 1990, Ok, o sea, 60 años, no, 50 50 años años haciendo haciendo películas. películas. Digamos que lo que yo también he visto y cuando estuve investigando también me di cuenta es que antes salían muchas más películas que ahorita, me parece a mí. Entonces, porque igual ahorita también hay gente que tiene carreras de 50 años, pero que no tienen tantas películas como estos manes. O Sí. como, ¿se acuerda cuando hicimos 12 Angry Men? Ujú. Fonda, que el man Henry también Fonda, actuó en resto de que hacía películas. todo, sí. Que era como el nene de Hollywood en esos tiempos. Ajá, por eso yo digo que antes salían más películas. No sé, es una teoría. Mm, Con sí. respecto al reparto, está Cantinflas, que es Mario Moreno. Personaje principal. Digamos que es el mismo personaje como en varias películas. Sí, ¿Sí me voy a siempre, entender? Como... él siempre es Cantinflas, pues. Ajá, sí, sí, sí. Y pues ese personaje tiene como sus mismas características, que es grandilocuente, que es muy chistoso, que es parchado, que es Su parlón. bigotico también. Ajá, el Mm, bigote. Está Sonia Infante, que hace de la secretaria. sí. Está Miguel Manzano, que me encantó el papel de ese man, que es el que hace Serafín, ¿El borracho? el Es borrachito. tremendo. Y de los relevantes también, José Galvez, que es el ministro de Pepe Slavia. Me, ay, por cierto, me encantaron los nombres, güey. La República de los Cocos, Pepeslavia, Trolesburgo, Salchichonia. Salchichonia, Dolarandia, algo Sí, así. es Dolaronia. Dolaronia. Sí, me encantaron, de verdad. Esta película es de las películas más exitosas en términos de taquilla que tuvo Cantinflas. De hecho, en la misma semana, creo que fue en mayo que se estrenó esta película, esa misma semana Charles Chaplin soltó o como que released Ujú. su última película que él dirigió, que se llama A Countess from Hong Kong. El Ujú. caso es que Su Excelencia sobrepasó a esa película en taquilla. Opa, tremendo. Igual también porque pues se distribuía por toda Latinoamérica, Hispanoamérica, Sí. Hispanoamérica. Bueno, o sea, Latinoamérica y España. Pero también fue bastante criticada. Ok. Una de las críticas que le hacían a la película, aparte del discurso final, que muchas de las críticas se las hacían gringos, entonces Mm, de pronto al que le caiga el guante que se lo chante. sí, era de ardidos. Sí. También la criticaron por el papel del agente 007 de la KGT. ¿Se La acuerda? Tania, sí. La Tania. Ay, ¿Por no. qué? Marlos, ¿qué? Marlos Moreno iba a decir, es un futbolista. No, bueno, Cantinflas, Cantinflas. digámosle Sí, Cantinflas, ya porque sabemos él quién es es. Cantinflas. La esposa de él era una señora rusa Ok. y esa señora murió a menos como en 1966-ish. Ok. Entonces como que
no pasó más de un año desde que murió la señora y este man ya estaba haciendo un papel así. Pues eso fue lo que le criticaron, como no se murió, no se acabó de morir su esposa y usted ya está haciendo un papel de una rusa que lo seduce. Personalmente se me hace más un homenaje que otra cosa, ¿no? Porque es Sí, que en últimas fuera el personaje tan irrelevante o algo así, pero la verdad sí aparece mucho menos de lo esperado. muchísimo menos. Y yo siento que eso le pasa a la mayoría de personajes secundarios. Es que la película es de Es Cantinflas. Y es Cantinflas. Cantinflas moviéndose de un lado para otro, Sí, sí, siendo sí, Cantinflas, pues. sí. Bueno, ahora como desglosando un poquito ese personaje de Cantinflas, como que hay una historia por detrás del man. Lo que pasa es que el man, pues nace en un hogar bastante humilde y a medida que avanza el tiempo, el man tiene varios labores. El man es taxista, el man alcanza a ser boxeador, Mm, torero, como que tiene unas labores, como en la vida real, el ujú. man. El man incluso fue al ejército y lo dieron de baja porque el man mintió, dijo que tenía 21 cuando tenía 16 años. Entonces era menor de edad y por eso lo dieron de baja. Ok. Entonces digamos que el man en su vida sí se enfrentó a varios de los roles que presenta en muchas de sus películas. Porque también es una continuidad que es cierta, ¿no? O sea, no es como Ajá. Cantinflas en esta película es torero y en la siguiente es abogado y no tiene nada de conexión, sino tengo entendido que es como el universo cinemático de Cantinflas donde él es el mismo personaje en todas y todo lo ha hecho. Sí, como que más o menos... Porque es que él en esta película lo dice, ¿no? Como Sí, no, yo he tenido muchos trabajos y yo he pasado por todo y empieza a sí, nombrarlos y yo no es que sepa mucho de Cantinflas, pero si uno como que medio reconoce que esas cosas sí las ha visto. sí, 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 sí. Entonces sí, es bastante chévere como el man de sus experiencias de vida las plasma en una película y lo hace con ese estilo como tan propio, como Mm, tan fresco al menos para Latinoamérica. sí, El man de hecho, Cantinflas, hizo una película que fue bastante reconocida, que es la primera adaptación de 80 ¿qué? La Vuelta al Mundo en 80 días, sí. que esa película ganó Oscar a Mejor Película y el man ganó Globo de Oro a Mejor Papel. El man hizo de Passepartout, Pues, pero que tú. es el ayudante Sí, del man. el que da la vuelta Pero al el mundo. man no triunfó en Hollywood, el man fue, hizo como dos, tres películas en Hollywood, pero no triunfó porque su lenguaje no se podía traducir. Como Sí, sus expresiones no se podían traducir a inglés. Entonces el man fue, lo hizo súper bien, pero pues su éxito más grande es en Latinoamérica. total. Y Yo, yo creo que todo el mundo se ríe o se ha reído viendo alguna película de Cantinflas. Y mm. si no, ¿qué esperas, amigue? Yo quiero resaltar mucho eso que usted dice de que Cantinflas no se puede traducir porque yo siento que su humor es demasiado dependiente del español. Como Sí, que yo no me puedo imaginar a un gringo tratando de traducir los chistes de esta película y logrando que sean chistosos. sí, Es una cosa demasiado basada en la manera en que uno habla. Y yo nunca lo había notado, pero eso también pasa cuando uno ve comedias en inglés, como que uno empieza a sí. aprender el idioma, uno coge los chistes y coge los Porque como hay muchos juegos de palabras que no ujú, hacen la misma gracia en otro idioma. total. Y siento que en esta película se nota también bastante. Siento que Cantinflas, todo su humor está alrededor de el diálogo en general, porque si hay Sí, situaciones chistosas y hay como momentos donde, no sé, como que se quita un pedazo de la manga y es bastante chistoso, pero el humor realmente es arraigado total en el diálogo que hacen y en la sí. manera en que él lo dice, porque también es muy la entonación, la manera en que dice las palabras. Es también muy mexicano, pero a pesar de que sea muy mexicano, como que uno conecta con esa persona, pues a pesar de no estar como metido en la cultura mexicana, por las Ujú, expresiones, como que uno sabe que en toda Latinoamérica uno se puede llegar a expresar de una forma similar. sí, Y el man siempre hace como papeles de alguien de pueblo que ha luchado mucho para llegar a donde está. sí, Como que eso es algo que se repite en todas sus películas. De hecho, ese man hacía parte de los sindicatos de actores. El man era el ok. líder del sindicato de actores. Decían que el man, como en su posición política, el man era muy conservador, pero igual el man hacía parte de sindicatos, que creo que hay como algún conflicto. Y lo chistoso es que él, como líder del sindicato de actores, tuvo una reunión con el presidente de México. Y Mm. en esa reunión salieron peleados. Y de ahí en adelante, todos sus films se volvieron más políticos. Como con un subtexto más político, siempre tirándole mierda Sí. a la clase política. Qué parche, marica.
Y sí, esta película es tirándole mierda a la clase política por una manera obscena. Yo he visto muchas películas de Cantinflas y no había visto una con tanta inmersión en política como esta. No solamente es directamente en contra de la política, sino es muy explícito hacia quienes lo está diciendo. Y yo creo que Ajá. por eso la advertencia al principio, como todos estos lugares son inventados, si ustedes lo conectan con algo de la vida real, allá ustedes, pero nosotros cumplimos con decirles que, hey, nada, esto es cierto, todo es Sí, ficticio. con cuidado ahí. ¿Usted Ujú. cuál sería su sinopsis de la película? Creo que hay un conflicto político global muy grande en el contexto en que la película sucede y el personaje principal, por razones del destino, termina envuelto en ese conflicto político. Creo que esa sería como la mejor sinopsis, Ok, porque ok. creo que tampoco la película tiene mucha más premisa. Sí, no, la verdad no. Mm, ¿Usted qué diría que es la sinopsis? Yo diría que es una caricatura de la tensión política que se vivía en ese momento Sí, y como una también. sátira a cómo la burocracia es un impedimento. Una sátira y una crítica. Ajá. Ujú. Como la burocracia es un impedimento como a que los pueblos vivan. Mm, Ya. Me da mucha risa como son de didácticos, o sea, en este momento si uno ve la película sin ese contexto que dan, uno se pierde bastante. Pero hay una escena que explica literalmente qué es lo que está pasando en el mundo mm, y se lo explican al embajador que como que no cogía ninguna. Entonces Sí. literalmente el ayudante se lo explica con cigarrillos, como Ajá. mira, De estos una son los manera muy rojos, visual, además, como sí. si fuera un niño pequeño. Entonces el mundo está dividido en los rojos, que son los comunistas, los verdes, los capitalistas, y estamos todos los del medio, que somos los dulces. Sí. Y ahí se reparte. Y nuestro voto va a ser como muy decisivo hacia dónde se inclina la balanza. Eso es todo lo que pasa en la película. Mm, Pero me gusta mucho cómo lo explican, porque igual yo también siento que es, es una película para todo el mundo, ¿sí me va a entender? sí. Entonces era necesaria una explicación así. Y también muy chévere que la haya hecho como en los primeros 10 15 minutos. O Sí, sea, literal empieza la película, hay una escena chistosa con Cantinflas e inmediatamente nos dan el contexto de qué se va a tratar todo el dilema de la sí, película. sí, sí, sí. Es bastante directo y sin rodeos, es bien áspero eso. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero hay un momento en el, bueno, hay como dos, tres momentos donde rompen la cuarta pared. ¿Sí? Sí, sí. Que los actores se quedan mirando como la cámara y hacen un gesto. Como, pues, ¿a este qué le pasa? No, la verdad no me fijé. Hay como dos o tres momentos que pasa eso. Ya. Chévere que desde hace tanto tiempo lo hicieran también. Uno Sí. pensaría que esas son cosas que empezaron a popularizarse con el movimiento de, no sé, como el metacine supongo que se puede poner, que es cuando es el cine viendo el cine a sí mismo, como el reflejo de lo que están haciendo y lo que está sucediendo cuando los personajes están conscientes de la situación en la que están. Ajá, Y sí. aunque yo no me hubiera dado cuenta de esas escenas donde rompen la cuarta pared, sí me pareció muy evidente que los personajes entendían que estaban en una comedia de Cantinflas. Como que los diálogos Sí. y las actitudes que tenían eran muy normales. O sea, la escena donde están ellos, bueno, y spoilers, la escena donde estaban ellos sentados y empiezan a cambiar el embajador como 4 veces seguidas y todo el mundo muy tranquilo, es como así, se para, coge el telegrama y se lo da al otro como si fuera una cosa normal, weón. O- la escena siguiente están en la cocina dos meseros o dos cocineros hablando, sirviéndose el vino, como ay, si no les podemos dar lo bueno porque lo bueno es para nosotros. Suena un teléfono y alguien es como, uy, ¿qué es eso? ¿Quién está llamando a estas horas? Y el mesero le dice como, obviamente es otro telegrama donde van a cambiar otra vez al embajador. Lo que pasa es que en cada telegrama anunciaban que había un golpe de estado diferente. Y lo que me daba mucha risa es el nombre del nuevo presidente que subía. Como que hacen mucho énfasis en esos nombres demasiado chistosos como Petrovsky. Petrovsky se llama el El mesero, sí. mesero estaba primero, hacen el golpe de estado y queda el general Natilla. Natilla, sí. Después queda el almirante Delfín Escamilla. Escamilla. Luego queda el doctor Velandre, algo así, del sindicato de barrenderos. Ujú. Y ahí es cuando queda Cantinflas de De embajador. embajador, sí. También lo que pasa es que la República de los Cocos
y Pepe o sea, la, 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 la película se sitúa en la embajada de los Cocos, La Embajada de la República de los de la Cocos Repu- en en Pepeslavia. Pepeslavia, que Pepeslavia es una nación comunista. Entonces Ujú. están tratando de convencerlos para que voten por los comunistas, Creo ¿no? que ellos eran una... No. Sí, ellos son una Los nación rojos. comunista, pero los Cocos eran los dulces. Ajá, eran Sí, dulces. sí, sí, sí. Tienes razón, Sí. tienes razón. Me daba también mucha risa como caricaturizan al general y al almirante, Que se pueden a jugar con que juguetes. se ponen a jugar con... El que más risa me dio fue el almirante. Uy, sí, es que a veces está demasiado metido en el cuento. Y es que es increíble cómo en cualquier... O sea, el man solamente estaba hablando con Cantinflas y con el borracho que llegaron a preguntarle si necesitaba algo. Sí. Saca todos los términos navales que puede en ese Sí. discurso. O sea, es A increíble. 25 nodos. Sí, Sí, sí. Me acuerdo cuando estaba en la escena del golpe de estado y llega, bueno, hagamos un brindis con esta agua, yo no sé qué, mis queridos vallenatos. sí. Les dice. Marica, es que el diálogo está lleno de ese tipo de detalles, que la verdad lo hace más ridículo y hace que uno simplemente entienda que esto es un chiste, o sea, es una payasada todo el tiempo y uno se mete muy en el mood. Y siento que eso es algo como muy, es una energía y es una vibra que viene muy del humor mexicano porque me recuerda mucho al Chavo del Ocho también. Es cierto, aunque el Chavo del Ocho sí es Es más contemporáneo. más contemporáneo, yo diría que de pronto es un poco más serio, pero tiene esos momentos donde uno lo ve y uno dice como, no, marica, o sea... Es que es un cine un poco, sí, es muy chistoso, es que es muy Mm, chistoso. Que también, bueno, no sé, a mí también lo que me da risa es lo que ya comentamos, de que el man igual siempre representa un punto de vista como del pueblo en contra del poder mal sí. ejecutado. Es bien interesante. Y es bien interesante que, pues, Cantinflas se la pasa insultando a todo el mundo, güey. Está hablándole mierda a todos, o sea, echándole tierra cada vez que le dicen algo. Entonces, no, que porque tiene la manga doblada. Pues porque tengo la manga doblada, porque cada vez que estoy trabajando se me sube. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué me va a aconsejar entonces para que yo haga la manga? Pues, y es como, "Uy, perro, ya estoy. Es un personaje demasiado carismático y demasiado empático también. Sí, y es bien disonante eso porque uno conecta con él y uno entiende que él es buena persona por cómo se expresa, cómo se gesticula, cómo lo tratan la gente, pero uno le pone atención a lo que dice y él se la pasa insultando a todo el mundo. Sí, es cierto. Es demasiado Me acuerdo chistoso. la primera escena, precisamente la primera escena que llega que como que enfocan el horario laboral, es como Ujú. trabajan de 10:15 a 10:30 de la mañana. Entonces todo el mundo lo está esperando a él porque él es el que tramita los pasaportes. Mm. Y el man en todo el turno solo atiende a un man y ni siquiera lo atiende, sino que se pone a hablar mierda con el man, Sí, que la trompeta y yo no sé qué. Es demasiado chistoso. demasiado chistoso. Y en esa misma escena al principio hay dos que están esperando por la visa y están hablando entre ellos y es como, ay, pero entonces él llega en la mañana y trabaja en la tarde y es como, no, no, no. Él trabaja en la mañana y en la tarde no está. Y en la mañana Sí, trabaja 15 minutos. sí. Que la verdad muchas veces los trámites acá se sienten como así, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, claro, sí. no se Es identifica. como esa escena en Zootopia de Flash. De Flash, sí. Es igualita, es igualita. Tiene la misma energía. Bueno, ¿sabe qué me parece un poco raro? ¿Qué? La edición me parece rara. ¿Mm? Como que además de que hay un par de escenas en las que se ve como una edición rara, como que cambian de una escena a otra drásticamente. Sí. También hay unas cosas que dejan implícitas que a veces son claras y a veces no. Deme un ejemplo, por favor, que no lo Por estoy ejemplo, siguiendo. al principio yo no entendía que era una embajada en Pepeslavia hasta como a la media hora dijeron como es que él es el embajador. Sí, Como que uno podía haberse ahorrado un poco más como esa confusión, me parece a mí, sí. eh, por la edición. Igual la película es larga. A eso iba yo también. Yo siento que no solo es larga, sino también es un poco lenta. En el sentido de Sí, que creo que las tomas se alargan mucho innecesariamente. O sea, sin mentirle, había pedazos donde yo sabía que no iban a hacer nada sino mostrarme como la escena. Es que las películas de ahora normalmente hay cortes y entran y la escena ya está puesta. ¿Sí? Como que los personajes ya están en el lugar que están. ah, ok. Los personajes, digamos, para poner un ejemplo más claro con la película. En esta película hay un momento donde se van a reunir para una cena, creo que eso. Y hay como un baile en un lugar todo formal, que no sé qué. Ajá, Nos sí. empiezan mostrando el baile.
después nos muestran gente entrando al baile, después nos Sí, muestran otra vez el baile y después nos entran a Cantinflas entrando en el baile y sí, después es otra cierto. vez el baile, unos personajes hablando sobre algo, otra vez el baile, los personajes yendo a hablar con Cantinflas. Entonces siento Que que se podía, digamos que en el contexto en el que está ahorita, como con los ojos que los vemos ahorita, se podría recortar esa sí, secuencia bastante. que entraran directamente a la escena, que Esa secuencia se me hizo bastante pesada. larga, parce. Además, me dio un poco de pena ajena Porque por cómo trataban a la gente de 007. Me dio un poco de cringe. sí, es bastante sexualizado y Pero resexualizado. las mujeres son objetos, que creo que de hecho se muestra también en la película porque hay dos personajes mujeres, Tania, que supone que viene a seducir a Cantinflas, y la secretaria, que no me acuerdo del nombre, que aparece solamente a decirle, Lolita. Cantinflas, tienes un corazón hermoso, yo sé que eres divino, así llevará una hora entera insultando a todo el mundo con el que habla, Sí. y al final se van juntos. Eso es Sí. todos los personajes femeninos que existen en esta Digamos que película y también todo lo que aparecen hacen. extras mujeres en la conferencia esa del final, pero todas son secretarias. Exacto, y son extras, entonces no son personajes per Sí. se, ¿no? Sí, 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 es un poco machista la vuelta ahí, Sí, o sea, son 50 sinceramente. años, uno lo entiende, pero de todos modos, a los ojos de hoy, uno siente, pues no se siente tan chévere, pues, Sí, sí, ver ese sí. tipo de cosas. Esa parte me dio bastante Sí. cringe. Esa escena en que están reemplazando a los ministros, a mí me hace demasiada risa la cara que ponen los ministros cada vez que los bajan, porque es como, está el man sentado todo contento, ¿no? Como, ah, hagamos un brindis por mí. Le llega el El telegrama. embajador, el embajador. Sí, se para muy, como muy con la cabeza hacia abajo, va y Sí. le entrega el telegrama al man que está sentado en la misma mesa, el man se para de su silla y se va a sentar en la silla del embajador y el embajador se sienta en la silla donde estaba el man y empieza a hacer Y pucheros. además, sí, Inmediatamente es con cara de niño chiquito como quien tenía una pelota y se la quitaron para que jugara el otro niño. sí, Así. además esos generales, el general y el almirante siempre se portan como niños. Es muy Todos, chistoso. todos los políticos en esa película tenían puro aire de ser man child, como un hombre, pero en realidad tiene mentalidad de pequeño, güey. Sí, sí, sí. Siento que también es consciente como la crítica ahí, como de Sí, es que... bastante, es una crítica bastante dura, la verdad. Y también la escena de, la escena de las medallas. Y tengo exactamente el mismo comentario. Demasiado chistoso. O sea, yo creo que no había una mejor manera de expresar la falta en sentido que tiene la guerra y Sí, la estupidez que es tratar de como darle reconocimiento a la gente que mata más que sí. esa pinche escena donde literal se quedan sin medallas para darse y Cantinflas se da la vuelta y dice como, oye, dame la medalla de tu primera comunión. Porque tengo que corresponder a esta medalla tan bonita que me dieron. Que Exacto. además los nombres de las órdenes eran muy chistosos. La orden de la guanábana, Sí, cosas así re folclóricas. re Cantinflas Que en ese además sentido. hay dos, aparte de Cantinflas, hay dos personajes que me daban demasiada risa. Primero, el borrachito, Es Serafín. demasiado Y chistoso. además hacía ese papel demasiado bien de borracho. Porque es que era borracho, o sea, se notaba, uno notaba que el man tenía algo encima, pero nunca era lo suficiente borracho como para que uno dijera, no, este man está vuelto mierda. Era un Sí, borracho demasiado funcional, como sí. que tenía clarísimo cuál era la línea entre estoy vuelto mierda y puedo hacer mi trabajo. Y tengo que hacer mi trabajo, sí. Y el otro que me daba mucha risa era el presidente de Pepe Slavia. El viejito, también me da mucha risa. Con el que Con el intercambiar que las medallas. intercambia las medallas. Que al final le pegan un martillazo en el dedo y se Sí, la pasa toda la sí, conferencia sobándose el dedo. sí, sí. Además que siento que ese presidente es la representación perfecta de lo que Cantinflas pensaba de los políticos, porque teniendo Sí. enfrente al embajador, se daba la vuelta a preguntarle a su asistente como, ¿y este man qué me está diciendo? Yo no le puse nada de atención a lo que me acaba de decir. Sí. Sí. Habían escenas en las que uno veía que se estaban aguantando la risa. Sí, total. Y eso me daba más risa. Debe ser muy divertido trabajar en una comedia donde los actores se diviertan tanto también, o sea, Sí. como que el humor sea tan universal y tan bien pensado que uno ni siquiera puede dar el diálogo de lo chistoso que es. O sea, debe ser demasiado chévere un ambiente así. Tengo una opinión sobre Cantinflas y sobre sus películas. Ok, yo
Ah, claro, yo solo he visto Su Excelencia. ¿No ha visto más películas de Cantinflas? He visto escenas de películas de Cantinflas, Ok, como porque cuando era chiquito uno iba caminando y los abuelos la tenían puestas por ahí. ajá. Pero así que yo diga que me acuerde, no. O sea, sé quién es Cantinflas, reconozco su humor, me acuerdo como de varias escenas chistosas que he visto, pero película que me sentaba a ver, solamente Su Excelencia. Solo. Ok. ¿Usted? Y qué tal? Yo sí he visto varias. Lo que ¿Sí? pasa es que en mi casa había plan familiar de ver películas de Cantinflas. Oh, qué chivo. ¿Qué tal le pareció a usted como tal la actuación del man? A mí no me parece que esté tan buen actor. Lo que pasa es que como siempre hace el mismo papel, uno tiende a acostumbrarse a lo que está haciendo. O sea, yo daría la misma queja que daría o que di con La vida es bella, con Ujú. este actor que no me acuerdo el nombre, el actor principal. Tampoco me acuerdo el nombre. Yo siento que el man como que sí tenía claro quién era el personaje, pero no lograba engancharme realmente y creo que es porque es Cantinflas, güey, ¿sí? O sea, es lo mismo que si uno vea El Chavo, ¿cómo se llama el man? Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Puede ser El Chavo o El Chapulín, sigue siendo el mismo personaje, ¿sí? Sí. Y uno sabe lo que esperar. Entonces es difícil también decir si es bueno o malo porque pues uno ya tiene la preconcepción y la idea de que es exactamente lo que va a conseguir. Entonces, tratando de verlo como retirándome de esa perspectiva pasada y verlo como de ojos más fríos, yo no diría que es tan buen actor. Mm. Lo que pasa es que sí tiene muy buen timing comédico. Y eso le da Sí. demasiado en Y una eso película de suple comedia. sus falencias actorales. Total. Porque de hecho el man empezó, bueno, no sé si ya dije esto, pero el man empezó en el circo. No sabía. Porque el man empezó en el circo porque sabía bailar. Y luego pasó a ser mimo. Y ahí Ok, pasó al teatro y ahí pasó al cine. ok. Entonces como que en sí el papel del man siempre era ser Cantinflas. Ser payaso, pues. Pero, por ejemplo, a mí no se me hace que el man, como con sus expresiones, sea sobreactuado. No, no creo que sea exagerado. Sí me parecía exagerada la reacción de los demás cuando lo veían, pero siento que igual es intencional porque también pues hay que verlo con los ojos de la comedia, ¿sí me Mm, entender? De la sátira esa como intencional. sí. Pero a mí como tal, el man no me parecía que Turizara. caricaturizara sus movimientos o que los exagerara así como de sobremanera. Solamente cuando estaba bailando con Tania en el baile, que es como subiendo la pierna, Sí. con la rodilla hasta el pecho y vainas así. Es como, uy, ¿qué? Pero el resto siempre es muy aterrizado Ajá, en su actuación, porque su diálogo, de nuevo, eso ya es una vaina que no aterriza en la normalidad, pues. sí, es cierto. Incluso cuando está hablándole bonito a la gente, les habla de una manera demasiado exagerada. O sea, es como overly nice cuando es muy querido y Sí, es sí, sí. overly mean cuando es como Como muy medio odioso, pasado. pues. Sí, 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 sí. Mm, Pero vea que, bueno, con respecto a lo que usted decía de Lolita, de la secretaria, hay una escena que me parece muy, muy bacana y es cuando Lolita le canta la tabla al man. ¿Le canta la tabla? O sea, se le para re duro, defiende su pedazo y re duro. Ah, ya, sí, 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 sí. Que el man está como medio coqueteando con la Tania y ella llega y dice, no, pues haga lo que quiero, yo pensé que usted era diferente y Sí, tal. sí, Como que esa escena, como chivo. que también hace como un punto de inflexión en la película, me Mm, parece a mí. Como que al man sí se le había subido un poco a la cabeza a el la poder de ser cabeza el embajador. el embajador Mm, y ahí como que ya se centra de lleno en la decisión seria que tiene que tomar de si apoya a unos sí, o a otros. sí, como que esa conversación con Lolita lo aterriza, Sí. como en que tiene que resolver el conflicto que tiene enfrente y no puede seguir payaseando como venía haciendo todo este tiempo. Ajá, un poco tóxica esa, O sea, sí, pero sí siento es que necesaria. era necesaria. Mm. Era necesaria tanto narrativamente como para la relación de ellos dos. Relación entre comillas, porque de nuevo hay dos escenas de ellos juntos. De resto, O como que escenas de no. ellos por separados como, ay, si supieras que te amo. Ay, sí. Sí. Supongo que para la época era bastante común en el cine esas escenas súper romanticonas. Y además, creo que tenían que cumplir el paradigma de que el personaje principal tenía que tener un interés romántico. Sí. Tenía que pasar en esos tiempos en las películas que Y el había un interés. baile también. Mm, Digamos que en todas las películas. Lo que pasa es que también, bueno, a mí no me canso de ver Cantinflas porque es muy chistoso, pero las películas sí son bastante monótonas. deben Porque ser todas, repetitivas.
Todas tienen que el man se enamora de una y luego se enamora de otra y el baile en la mitad y al final. Y lo que me gusta es que siempre al final el man hace un discurso bastante bonito. Sí, sí, eso sí. O sea, yo creo que la grandilocuencia y la elocuencia que tiene Cantinflas es muy de el actor que lo interpreta, porque es que siempre ha sido como un distintivo de él, ¿sí? Sí, Como que uno escucha Cantinflas y uno sabe que puede que sea muy chistoso y sea muy bobo, pero siempre hay como una profundidad detrás de todo lo que está diciendo. sí, como que en algún momento, a su manera, da un mensaje bastante serio y bastante Mm, bonito. sí. En todas las películas, o bueno, la de mayoría que yo me he visto, siempre terminan las películas así. Mm. Y eso es bastante chévere. Me gusta mucho que la solución que él da al conflicto es ambos son unos putos y no me voy a suscribir a nada de lo que ustedes están diciendo. Y me encantó, o sea, no me lo esperaba para nada, pero me gustó mucho el plot twist en su último discurso. Que él les está echando roña por Sí, todo lo que hacen, los está regañando, les dice que son unos hipócritas que no hacen nada sino buscar apariencias. sí, Y, porque igual man también dice como, bueno, tolero sus ideas, pero no sus medios. exacto. Y, y antes de terminar el discurso les dice como, y quiero que sepan que yo ya no soy el embajador, yo no tengo ningún tipo de poder aquí, se los estoy diciendo desde ciudadano, Como un ciudadano. todos ustedes unos piros, Eso yo no me lo yo esperaba. Yo tampoco. pensé que la carta que el man le mandaba al presidente era decidiendo su voto. Hmm, yo también. Pero es bastante lindo ese gesto de, pues en últimas, él dio toda esta información, toda su opinión, y les hizo saber, como, les hizo dar cuenta realmente de lo que ellos estaban haciendo como una persona del común, que es lo que Sí, nosotros venimos diciendo desde ajá, hace rato, ¿no? Como que él siempre representa es al pueblo. sí, sí, sí. Bien chévere. Bastante. Porque el man se les para re Se duro. les para re duro y además cuando se le van a ir, los empieza a madrear, no, ay, se van a ir, no son capaces de aguantar un chiste, espérense que ahora voy a hablar mal de los otros, no se De los preocupen. O verdes, sea, sí. Y además, bueno, ese discurso final dura siempre como 15 es minutos. larguito. Mm, Es largo y a mí no se me hizo pesado el discurso. no, aunque fuera un tema bastante, pues, serio. Sí, porque igual el man también habla que desde la perspectiva de un país tercermundista, como Sí, un un país dulce. de dulce, Ajá. eh, era ilógico que él tuviera que tomar una decisión que afectara a la mitad del mundo. Total. Y el man como en algún momento del discurso dice como, no voy a votar por nadie, primero porque no me corresponde a mí decir como el fate de la mitad del mundo, y segundo porque no sería justo con la otra mitad del mundo, que se Claro. somete a un régimen con el que no están de acuerdo. Mm, Y me gusta mucho que el man siempre llama a la tolerancia. Como sí. que el man dice como, bueno, yo puedo, desde mi punto personal, yo puedo estar más de acuerdo con una idea o con otra, pero no nos tenemos que matar por eso. Mm, Ahora, como ustedes están tratando de someter a la gente para que vote por uno o por otro, es despreciable. Y se sí. los dice así en la cara. Se los dio en la cara re duro. Porque igual al man, pues le hacen cosas feas. Sí. Como lo de Tania, lo del otro embajador que va a hablarle, el de Dolarania, Dolerania, Dolaronia. Dolaronia, que es Que el gringo. claramente es Estados Unidos. O sea, no hay otra manera de decirlo. Sí. Y el man también hace bastante énfasis como en el muro, en la barda que los separa. Ujú. Que de hecho, y me gustó eso también, como el discurso que da el de Salchichonia, Salchichonia. que es claramente Alemania. Salchichonia y Pepe Es Labia. que dicen Salchichonia y uno se relaja un poco, pero uno sabe que lo que están hablando es bastante serio. Sí. Y en esa época debió ser porque esta película salió en 1967. Mm, Eso es pura guerra fría, dura, dura, dura. De hecho, en ese mm. año hubo una masacre en Nicaragua que supuestamente fue financiada por Estados Unidos. Ush, Entonces, y era lo que hablábamos la vez pasada, como que Guerra Fría en teoría era solo para Estados Unidos y Rusia, porque el resto estaban sufriendo una gonorrea. claro. Y el discurso del de Salchichonia
Era como nosotros la cagamos varias veces y ahorita hay un muro que nos separe. Sí. Dividamos, o sea, no dejemos que un muro separe como nuestras vidas y tal. Me pareció muy chévere ese último discurso, la verdad. Creo que en general toda esa última escena de los discursos toca temas muy importantes de una manera muy seria, pero aún así tiene comedia que no le quita el valor a lo que están diciendo. O sea, yo me acuerdo mucho y es porque me dio demasiada risa que apenas empiezan, la primera vez que empiezan a gritarse los verdes con los rojos y se ponen las cosas como feas, Cantinflas se da la vuelta y le dice al man de al lado como, bueno, yo salgo, usted sale de acá agarrado del bolso y yo salgo agarrado de la billetera porque uno nunca Porque sabe. con estos uno nunca sabe qué va a pasar. Y es muy chistosa la escena, pero no le quita el peso a todo lo que están diciendo. Que eso me Sí, parece que es un balance difícil de conseguir, pero es muy chévere cuando lo logran. Que siento que Cantinflas logra envolverlo a uno en la comedia tanto que no se da cuenta que le está tirando todas estas cosas pesadas. Que es lo que sí, pasa con, por ejemplo, BoJack Horseman, que uno lo meten como, ah, esto es una comedia de animales, todo chistoso, y de ríete. repente, ¡pum! Como crisis existencial. Lo mismo. Cantinflas empieza uno metiendo los Sí, chistes de que no sé qué, que me rompieron el saco, que este bobo, y termina hablando de, pues, tensiones geopolíticas reales de la época. Y sí, es re como, denso. O sea, ¿qué? yo me imagino el impacto que debió tener esa película cuando salió. Mm, Sobre todo, digamos, a la gente mayor que entendía. Por ejemplo, un niño no creo que entendiera como la gravedad de la crisis de los misiles en Cuba y todo eso. sí, para él fue ir a ver una película y reírse que decían salchichonia. Ajá. Es Es que es muy demasiado chistoso. chistoso. Es que es muy chistoso. Sí. Y el almirante Delfín. Es que esos dos nombres. General Natilla. General. Ay, es un parche. Qué risa. Pero sí siento que es una película que un niño puede ir y se divierte. Y Ujú. una persona mayor puede ir y entender que, aparte de que es divertida la película, también está tratando temas que son importantes y son relevantes. Sí, sí. Y me gusta cómo caricaturizan resto a la ONU Hmm, ahí, en esa, porque pues sí, esa asamblea es de la ONU, claro. en la que están. Y los caricaturizan resto, como que duran como 10 días en que cada país dé su discurso de Ujú, apertura. sí, Y siempre es como, no, trabajamos de 7 a 9 porque a las 9:30 tenemos la recepción en tal embajada. y tenemos la comida de tal embajada. Y tengo que ir al Sí. evento de tal embajada. Y hay gente que dice, Cantinflas en una de esas interrupciones como que habla con alguien y le dice como, la otra persona le dice como, esto es normal, tranquilo, acá hay cosas que se llevan tratando 20 años, pero por una coma o un punto en el documento no se hace. Hmm. Entonces acostúmbrese, usted párchese, relax. Sí, es que es demasiado fuerte cómo le da la burocracia a la política. O sea, sin pelo en la lengua les tira durísimo. Y eso me encanta también. Siento que es una película de hace 50 años, pero si aún nosotros podemos entender que es relevante, siento que está demasiado bien hecha. Y Sí, más que bien hecha, demasiado bien pensada. Porque sí, creo que es más el concepto que la ejecución de la película lo que me tramó a sí, mí. Porque burlarse de la burocracia, la política y estas instituciones, mientras el personaje principal es parte de ellas y aún así no pierde la esencia de quién es el personaje principal, creo que no sí. es fácil de lograr. Pero lo logró muy muy bien en esta película. Siento que a mí me gustó mucho su excelencia por eso, porque siento que es una combinación muy buena de una burla, una comedia y al mismo tiempo unos temas serios y cantinflas. Y Cantinflas, es que ese man la rompe demasiado. Sí, sí, La rompe demasiado. Hay una cosa que me gustaría como mencionar. Y el man en su discurso cita a alguien. Y dice que el el respeto carpintero. al derecho ajeno es la paz. Hmm, Como que hablando de la tolerancia. sí. Pero esa cita es real. El que dijo eso fue un presidente mexicano. Mm, Benito algo, no me acuerdo. Benito. Y el man como que ayudó a consolidar a Ujú, Estados Unidos de México. sí. Y el man como que tenía un origen indígena. Y el man fue presidente como durante 20 años. Upa. Entonces, y al man como que lo consideran como un buen presidente. Sí. Y ya, me pareció bonito ese easter egg. Eso suena como un dato curioso que no dio cuando era. No, porque igual usted Mm, edita.
Eso en postproducción se arregla. Y tocando otra vez lo del discurso del final, siento que tiene muchas frases que impactan y que son relevantes todavía, ¿no? Sí, Y que además conectan mucho con la gente. O sea, cuando usted dijo que citó a alguien, yo pensé que usted hablaba cuando él había citado a Jesús. Porque también. además hace ahí como un paralelo interesante que, pues el diálogo es más o menos como ustedes se les olvidó lo que nos dijo este carpintero muy importante hace 2000 años. Ámense los unos a nosotros. Ustedes entendieron, ármense Ármense. los unos contra los otros. Sí, Que es bien interesante la juxtaposición de cómo el amor de Cristo lo están volviendo como la guerra. Y en una sola línea de diálogo logra meterle una pequeña crítica a la iglesia que uno la verdad no se espera para nada. sí, sí, sí. Porque a veces a uno se le olvida como que de verdad el mensaje de el carpintero super crack, hippie, Hippie, de mancadísima. Jesús, era realmente ese, como que el man no tenía ningún tinte político ni Ni ningún religioso. tipo de interés en nada aparte de que la gente debería tratarse bien y punto, güey. Ajá, Y también de ese discurso, y esta sí la anoté porque me gustó resto. No la anoté exacta, pero sí los dos pedazos que me marcaron bastante, que es: dejen de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Y dice algo como: empiecen a tratarnos como los seres humanos que somos, como seres humanos que sentimos, que sufrimos y lloramos. Porque sí, es muy cierto que a veces la burocracia y la política se ponen en el camino de que uno pueda ver la humanidad del otro. ¿Sí me hago entender? sí. Como que a veces esa necesidad de tener alguna afiliación y que la mía es la correcta no nos deja ver la humanidad de la persona que no está compartiendo lo que nosotros tenemos. Sí, Y que creo que ese igual esa es otra persona también pasa hambre, sueño, dolor. exacto, así sea verde o así sea rojo. Y creo que ese es el mensaje que nos trata de tirar él muy claramente en el último discurso que da, que es como: todo esto no sirve para nada, huevón, es un circo Sí. innecesario, tenemos que Es concentrarnos. uy, es demasiado circo. Demasiado Y yo me circo. imagino que realmente las reuniones son Deben así. ser así, güey. Debe ser mucha burocracia Innecesarias. y ni siquiera debaten ideas ni nada, como que gritan 2 minutos, se van a almorzar, se emborrachan y ya. Me hizo acordar resto al último capítulo de Animal Farm, del libro. No se lo ha leído. No. Es del mismo de George Orwell, Ok, que el man lo escribió como haciéndole una crítica al comunismo. ok. Como que el man lo escribió durante o luego de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, El man en una... La primicia es que hay una granja ujú, y los animales toman control de esa granja. ok. Y los animales quieren hacer todo mucho más equitativo. Ujú. Y los que están a cargo son los cerdos. Pero lentamente eso se va volviendo como un régimen todo totalitario en el que al final terminan peor de como estaban al principio. Ok, sí, una crítica al comunismo. Y en el último capítulo pues, spoiler. ¿Le hago el spoiler? Hágame el spoiler. Bueno, está bien. En el último capítulo, como que están espiando porque hay una reunión entre los cerdos y los dueños de las otras granjas. Ok. Y ellos están como, uy, ¿qué va a pasar aquí? Y como que escuchan ruidos así re duros y fue como, uy, se agarraron. Y lo que pasa es que están jugando póker borrachos. Como que igual les vale verga si son de este lado o del otro. Igual lo que les importa es tener sus propios privilegios. Sí, volverse mierda cuando puedan. Y hay una frase, ya que usted estaba mencionando frases, hay una frase del discurso que me gustó mucho y decía algo así como que en esa época intelectualmente los humanos eran gigantes, pero moralmente eran unos pigmeos. Sí. Y siento que en los últimos años eso se ha ido dando la vuelta un poquito, pero sí creo que después de las Primera y Segunda Guerra Mundial, la importancia de la intelectualidad dejó atrás la importancia del humanismo. Sí, Y como que la moral sí se volvió una cosa de segundo plano. Y es lo que él dice, ¿no? Como que estamos más preocupados de invitar a la gente a nuestras cenas después de esta reunión y que todos la pasen bien, que en realidad preocuparnos de la gente en nuestro país que no tiene con qué comer. sí, exactamente. Bueno, y haciendo una escala arbitraria, no arbitraria, del 1 al 15, ¿usted qué puntaje le pondría a su excelencia
película de 1960. Creo que este está difícil. En este me siento un poco conflictuado, la verdad. Porque sí hay cosas que no me gustaron para nada, pero hay cosas que me gustaron mucho. Ajá, Entonces yo diría que como un 7 más 3. 7 más 3. Más o menos, sí. Ok. Como que siento que sea tan vieja, que sea tan machista, que sea tan lenta, le quita a mí muchos puntos porque es que yo no veo cine para estar aburrido. Ok. Y sí siento que esta película de lo lenta me desconectó un poco e incluso se me hace que hablan lento. Sí, es bastante larga. A mí se me hizo Sí, y bastante siento que larga. no está justificada para que dure 2 horas y 15 minutos. Sí, porque hay muchas secuencias de lo que menciona usted. De una secuencia que podría durar 2 minutos, dura 10. Hmm. Entonces, eso le quita bastante puntos para mí. O sea, de pronto el cine de ese tiempo era diferente. Pero yo creo que uno se sienta a ver esta película en velocidad 1.5 y el diálogo no debe cambiar mucho. ¿Sí? Ok, Porque es que ok. sí siento que las voces a veces como que se toman su tiempo diciendo las cosas y de pronto es para que se entienda más, pero jueputa, por favor, hablen un poquito más rápido. Sí, a mí sí me frustra eso un poco bastante. Entonces yo por eso le quitaría mucho. Pero sí siento que todavía es relevante al sol de hoy, güey. O Sí, sea, es demasiado relevante y uno se da cuenta cuando la ve. El humor de Cantinflas me encanta. Es icónico, no hay nada que hacer. ¿la Siento que recomendaría? totalmente la recomendaría para que se la vieran en 1.5. En 1.5. Sí. También siento que el guión es una cosa que solamente puede hacer Cantinflas. Y el humor es una cosa demasiado Sí. arraigada en nuestro idioma que creo que vale Es la pena. bastante latinoamericana y eso me gusta mucho. Vale la pena verla solamente para poder ver esos chistes y decir como, jueputa, ese humor también se puede hacer acá, güey. Y lo vienen haciendo hace 50 años, marica. O sea, Sí, una cosa muy, muy chévere. Entonces yo creo que por eso sería como un 7 más 3. 7 más 3. Porque hay cosas que le quitan para mí mucho, pero hay cosas que también le ponen mucho. Entonces la dejaría como en el 10. Contando el más 3 pues. Sí. ¿Usted Ok. qué opina? Yo también estoy conflictuado porque a mí sí me gustó, o sea, me gustó para ponerle un 10 en nuestra Ujú, escala de lo sí. que habíamos definido, Ajá. pero sí se me hizo lenta. Sí. Y lo del machismo sí me dio mucho cringe, como Mm. pena ajena. Entonces voy a decir algo medio polémico. Pero esto es para sacar opiniones polémicas. No sé si darle un 10 menos uno o un 10 Uh. menos 2 Uh. a la película. Nunca habíamos usado menos antes. Esto es primicia. Esto es primicia, última hora. Porque está entre 1 y 2. La verdad es algo simplemente numérico. No tiene nada que ver como objetivamente. ¿Cómo así numérico? Como el 10 menos uno no suena tan mal como 10 menos 2. Ok. Es como más eso. O sea, no quiere quitarle tanto a la película. No quiero quitarle tanto, pero es que lo que no me gustó para nada. O sea, usted cree que se merece el -2, pero no quiere darle el -2. Puede ser, puede ser. Ahí está, 10 menos 1.5. Y... Cada vez más extrañas. No, no, La no. próxima vez 3 a la 3, 2 a la 3. 2 al poder de 4 menos 3. O sea, siento que sí es algo diferente a como hemos estado calificando, pero es que en últimas, si es lo que usted cree que vale la película, pues es totalmente entendible. Porque es que el más, a ver, definamos el constructo para que ya no sea una cosa Ok, tan abstracta. ok, me parece. El más lo usamos cuando la película no nos gustó, no consideramos que sea tan buena, Pero tiene cosas tiene relevantes. cosas resaltables. Entonces el menos sería lo opuesto, ¿no? Que la Ajá, película nos gustó, que es bien chévere que la recomendamos, pero tiene cosas que no son como agradables. resaltables, ¿sí? Ajá, Tiene sentido me gusta, en me gusta. nuestra calificación, Para mí pues. tiene sentido. Entonces un 10 menos 1.5 sería como que tiene par cosas que usted no le tramaron, pero no lo suficiente para decir como, No es buena. ajá, Exacto. Lo vale. explicó mejor usted que yo. Es que esto es un trabajo colaborativo, se va construyendo, esto no es Sobre que la lo marcha. tuviéramos armado desde No antes. tenemos tanta burocracia. No, esto es democracia. Bueno, entonces esa fue nuestra discusión sobre la película Su Excelencia
de Cantinflas. De Cantinflas. Recomendada esta o, en mi opinión, se pueden ver también otras películas de Cantinflas, no tiene que ser esta, igual hay algunas que son muy ¿Y parecidas. cuál le recomendaría? Por ejemplo, yo estoy interesado en ver más Cantinflas porque me da mucha risa. O sea, incluso no ponerle atención a la narrativa, sino solo escucharlo hablar mierda debe ser demasiado chistoso. Si yo fuera diputado, es una muy chévere. El Ujú. extra es El muy chévere. extra. La última que él hizo fue en 1982. Ish. Ujú. Se llamaba El Barrendero. Es muy buena. Ay, marica. Chévere. De eso me acuerdo. Hay una que él es doctor, creo que se llama El Doctor. Él siempre tenía títulos sencillos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una que es como Cantinflas hace de torero. Se llama así la película. Algo así. Cantinflas y su prima. Hay una que se llama así. Qué parche. Bueno, entonces, una vez dicho esto, les deseamos que tengan un buen día, Ujú. cualquier día que este sea, como dice Yanuría. Y nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Ujú. Ojalá celebren lo que tengan que celebrar. Ah, sí, volvemos por allá en enero. Feliz Navidad, feliz Sí. año, Feliz año, feliz Hanukkah. Felices. felices Pascua, feliz aniversario, feliz cumpleaños. Lo que quieran. Felices. Felices, sean felices. Chao, chao, chao.